Buenos días. Buen día, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Sí me estudiaron o no me estudiaron? Lorenz, ¿ha estudiado la unidad, las unidades? Claudia, a ver, le pregunto, ¿me ha estudiado las unidades ahorita ya? Sí, profesor, ya hice incluso una guía de repaso. Muy bien, vamos entonces, el día de hoy, básicamente es también ayudarles, ¿verdad?, a prepararse para el examen, aclarar algunas dudas y ver qué tipo de preguntas se podían elaborar, ¿verdad?, de estas unidades que hemos visto. Entonces, aquí es la 1, vamos a esperar a que se reúnan más compañeros, ahorita están 15, ¿sí? Y ahorita en unos, como siempre le hacemos, en unos 5 minutos, voy a pasar lista, para que todos me contesten a través del micrófono. O me pueden contestar también por el chat, ¿sí? El problema es, les digo, que sí tengo que pasar lista en este día de hoy, ¿verdad? Porque estamos hablando de que ya nos estamos preparando para la evaluación y entonces es necesario saber que están asistiendo de perris a una actividad que es importante. ¿Cómo ve, señorita Claudia Samantha Díaz de León? Sí, profesor, está muy bien. Sí, bueno, vamos entonces ahorita a esperar que sea la 1:04, ¿verdad? O 05 para pasar lista, porque aquí hay que dar un espacio de tiempo a que se incorporen sus demás compañeros. Por allí también en el aula virtual ya les hice llegar a esta actividad de repaso, ¿verdad? Y también ahorita la acabo de subir aquí en tareas, la cual tendrán que contestar también, ¿verdad? Les sugiero contestarla y pues que me la regresen también a través de tareas del Teams. ¿Sí? Para que esto les ayude a prepararse mejor para la evaluación que tenemos el miércoles. Yo espero que sí hayan comprendido, ¿verdad?, lo que les he enseñado, y esperemos que les vaya muy bien en este examen. Yo creo que sí, ¿verdad? Si ahorita vamos a ver, si en el repaso me están contestando, yo podría asegurar que el examen no va a ser difícil. Bueno, ya parece que tenemos 30 alumnos. Vamos entonces a pasar lista, A ver, se está compartiendo ahorita la pantalla. A ver, ¿sí le está compartiendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ok, ahí está compartiendo la pantalla. Me voy con la pantalla. ¿Sí? Ya les dije, o me contestan por la voz o me ponen en el chat que sí están presentes. A ver, Agra Ramírez. Presente. Presente. Bueno, aquí tiene ya su asistencia. Auja Lara. Auja Lara no se ha incorporado. Aquí está, ¿verdad? Bueno, ahí está presente. Tania Madrigal. Presente. Muy bien. Ávila Valdivia. Presente. Muy bien. Camacho Romero. Presente. Muy bien. Carrasco Cordero. Carrasco Cordero. Omar Alejandro. ¿No está? Castañeda Robledo. Presente. Norma Alejandra. ¿No está tampoco? Presente, Muy bien. profe. Sí, ya la oí. Observe que le estoy poniendo Perdón. Es que como les digo, me contestan por el chat. Aquí está su lista. Castellanos Bautista. Presente. Cruz Gómez Estefanía. Presente. De Luna de la Serna José Eduardo. Presente. Díaz de León Gutiérrez. Presente. Díaz Gil Natalia Guadalupe. Aquí.
Escobedo Torres Diana. Escobedo Torres Diana. Ni aquí ni allá, ¿verdad? Espinosa González Yariela. Presente. Nicole, aquí está usted. Espinosa Jiménez, Tania. Presente. Flores Calderón Brenda. Flores Calderón Brenda. Presente, profe. Aquí estoy. Aquí Ok. estoy, profe, presente. Sí. Fuentes Roldán Luis Fernando. Ok. González Rojina Albán. Alto, perdón, Iván. Presente. Guerrero Aguilar María Fernanda. Presente. Hernández Artuche Emily Samar. Presente. Profe, mi internet está fallando, no quería entrar a la conversación. Isla Sánchez José Luis. Presente. Martínez Guerrero Ivonne. Presente. Martínez López Alejandro. Presente. Medina Magdaleno Diana Guadalupe. Presente. Ok. Omar Alejandro Carrasco, por ahí ya se apareció. Montellano González María Fernanda. Presente. Morúa Tobar Laura Carolina. Presente. Ojeda Villaseñor. Presente, profe. Piñón Camarillo. Presente. Muy bien. Fuentes Ramírez Cristal. Ok. Puy Valderrama Diana. Presente. Muy bien. Ramírez Cervantes Miriam Natali. Presente. Ramírez Lorenz Rebeca. Presente. Reyes Martínez Jesús Alejandro. Presente. Tavares Delgado Juan Alejandra. Presente. Vargas Santa Victoria. Presente. Velasco Pachicano Fernanda. Presente. Illescas Cruz Carla. Muy bien. Zacarías Cisneros Alma. Presente. Ok, a ver, vamos a ver que Carrasco aquí nos está diciendo que le estaba fallando el internet. Sí, profe, disculpe, estoy conectado con datos. No se preocupe, aquí estamos manejando ya su asistencia. Bueno, ya pasamos a asistencia. Vamos a continuar entonces, a ver. Como les dije, esta manera de hacer un repaso ya se las hice llegar y son preguntas. Por un lado, vamos a ver entonces, defina a la fisiología como ciencia. ¿Qué decíamos nosotros de definición de fisiología como ciencia? Decimos, ¿verdad? Es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su estructura y su regulación y las principales características que tiene la vida, ¿verdad? Entonces decimos, es definición de fisiología. Mencione 3 subdivisiones de la fisiología. A ver, ¿quién me ayuda de ustedes? ¿Qué decíamos? ¿Cómo podemos subdividir la fisiología de acuerdo a su estudio? Si estamos hablando de las hormonas, ¿y qué decimos? ¿Es la qué? Endocrinología, ¿verdad? Si estamos hablando del sistema nervioso, a ver, ¿cómo decimos esa división? Neurofisiología, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando entonces de endocrino, del sistema endocrino. ¿De hormonas? Sí, de hormonas. ¿Cómo le llamamos a esa subdivisión? Que son especializaciones también de la medicina. Endocrinología, ¿verdad? Entonces, muchas de estas son especializaciones de la fisiología también, ¿verdad? Las divisiones. Decimos cardiovascular, división.
Cardiología. Cardiofisiología. Cardiología, ¿verdad? O cardiofisiología, correcto. Bueno, ¿cuáles son los niveles de organización estructural del cuerpo humano para aprender fisiología? A ver, ¿sí? Esta fue una pregunta que yo les hice. Inicialmente hablamos de la materia en su forma más elemental. Átomos. Nivel químico. Nivel químico. Después, Celular. celular. Después, Tisular. 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 Después, Orgánico. orgánico. Después, Del sistema Sistemas. orgánico. sistemas, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos de recordar ya rápido, muchachos, porque esto es, les digo, para el examen. ¿De cuántos sistemas se compone el cuerpo humano? A ver, ¿quién me puede ayudar? 11, ¿verdad? Decimos aquí. Y ya podemos señalar, como ahorita fuimos mencionando. Aquí hay la siguiente pregunta. La función principal del sistema linfático. A ver, ¿en qué consiste? Ya sabemos el cardiovascular, sabemos el respiratorio, pero muchas veces se les olvida la función del sistema linfático. ¿Cuál es la principal función del sistema linfático? Limpiar desechos. Ajá, ¿verdad? Entonces aquí básicamente, ¿verdad? Es darle nutrientes a la sangre y eliminar los desechos también de la sangre, ¿verdad? Que son vertidos al torrente sanguíneo y decíamos por el linfático, ¿verdad? Entonces son eliminados. La 6, una diferencia entre el control del cuerpo por el sistema nervioso y el endocrino. ¿En qué radica esa diferencia importantísima? ¿Cómo trabaja el sistema nervioso y cómo trabaja el sistema endocrino en cuanto a la velocidad de respuesta? Esa es la diferencia. El nervioso es más rápido que el endocrino. Correcto, ¿verdad? Es más rápido que el endocrino. El endocrino es lento, ¿verdad? Y entonces ayuda a coordinar las funciones a largo plazo. ¿Por qué es importante el sistema tegumentario? Estamos hablando de la piel. Para proteger. Para proteger, ¿para qué otra función? Ahí tenemos los receptores. Regular temperatura. Regular Mantener la temperatura. Sí, mantener la temperatura. Pero ¿qué funciones importantes tenemos que nos comuniquen con el medio externo? En la piel. Sí, pero ¿qué función es importante en la piel que nos mantiene y nos comunica con el medio externo? ¿Tienes receptores? En la piel. Sensibilidad. No. Exacto, ¿verdad? En la piel tenemos los receptores a la temperatura, los receptores al frío, los receptores al dolor, ¿verdad? Los receptores a la presión, los receptores a la fuerza. Entonces decimos, por eso es importante tegumentario. ¿Qué es la reactividad o irritabilidad de una célula? Irritabilidad o reactividad. ¿Qué es? ¿Qué La decimos? reacción hacia un estímulo externo. Exacto, ¿verdad? La capacidad de responder a un estímulo externo, ¿verdad? Por una célula, decimos nosotros, o a un tejido o un órgano en el mismo cuerpo. Entonces decimos, el concepto de irritabilidad va asociado al estímulo, ¿verdad? Y a una respuesta. ¿A qué nivel de la célula a nivel de la célula como el cuerpo, ambos tienen las siguientes funciones vitales? A ver, tanto la célula, ¿sí? Como una célula, como todo el cuerpo, tiene funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Metabolismo. Metabolismo. ¿Qué más? Reproducción. Reproducción. ¿Qué más? Digestión. Ajá. Muy bien. Pero aquí nos dice, ¿verdad? Más adelante, Estasis. la necesidad de la supervivencia incluye ¿qué otras necesidades? Aquí está la respuesta, ¿la pueden ver? Voy a hacer un poquito más grande la pantalla, ¿verdad? Para que lo puedan ver. A ver, entonces la necesidad de supervivencia, ¿verdad? En la célula o en un organismo incluye los nutrientes, el oxígeno, el agua, la temperatura, la regulación de la temperatura y la presión, ¿verdad? ¿Sí? Decimos nosotros que esto es importante, ¿verdad? Porque
La supervivencia, decimos, necesitamos comer y nutrirnos. Necesitamos oxígeno para ese metabolismo. Necesitamos agua para mantener la homeostasis y tenemos que regular la temperatura, aunque en el medio externo ¿Ya se volvió a conectar, muchachos? Sí, profe, ya lo escuchamos. ¿Sí? Sí, Ok. profe, ahora sí. Bueno, vámonos Ahora sí entonces se otra escucha. vez. Vamos otra vez con lo que estábamos. ¿Sí se sigue viendo en la pantalla? Sí. Ok. Entonces decíamos nosotros, ¿verdad? Que la necesidad entonces, ¿verdad? De supervivencia nos lleva a que tenemos que nutrirnos, oxigenarnos, y hidratarnos, mantener nuestra temperatura y la presión. El contenido de agua corporal está en este rango. ¿En qué rango está el contenido de agua corporal? ¿O en qué intervalo de Entre 60 y 80% del peso. 60 y 80% del peso? Correcto. La temperatura corporal es de, ¿qué valor? 36 grados. 36, 37 grados aproximadamente, decimos. ¿Y se mantiene en este valor gracias a qué? ¿A qué mecanismos entran aquí? Homeostasis. Homeostasis, ¿verdad? Gracias a la homeostasis que tiene, ¿sí?, el cuerpo a través de los fenómenos fisiológicos. ¿Cómo afecta la presión atmosférica a las funciones de supervivencia? A ver, ¿cómo afecta la presión atmosférica a nuestro funcionamiento? Es lo mismo que captamos que a la punta del Everest. No. No, ¿verdad? Es la misma presión que tenemos aquí que ir al espacio como lo van los astronautas. No, porque la presión cambia No. y entonces nuestro cuerpo ocupa Ah, más energía para bombear la sangre, menor energía. ¿verdad? Pero tenemos que adaptarnos a esa presión. Por eso dice aquí cómo afecta esas funciones de supervivencia. Menciona al menos 5 variables fisiológicas. A ver, dígame 5 variables fisiológicas. Rápido, que se nos va el tiempo. Respiración. La frecuencia La respiratoria. respiración. ¿Qué Presión más? cardíaca. Presión cardíaca, ¿qué Ritmo más? cardíaco. Cardíaco, ¿qué otra cosa? Glucosa. La glucosa, el nivel de glucosa. Otra variable. Colesterol. El colesterol, muy bien. Entonces, hay que recordarlas. Aquí las tienen que recordar rápido. Otra pregunta. ¿Qué es la homeostasis? El A equilibrio ver, ¿qué es del la cuerpo. homeostasis? Ajá, ¿verdad? Es la condición de mantener, ¿verdad?, una variable fisiológica dentro de un equilibrio, ¿verdad? Decimos nosotros. Entonces, la homeostasis, decimos nosotros, ¿verdad?, consiste en cómo el cuerpo regula las variables fisiológicas. Los 5 elementos de un sistema de control homeostático, ¿cuáles son? Estímulo. Estímulo, Receptor. receptor, de control. mecanismo de control, muy bien. Aferencia. Aferencia, correcto. Referencia. Referencia. Y ¿Y? la respuesta del efector. Ok, la respuesta es vector, ¿verdad? Muy bien, esos son los 5 elementos homeostáticos. Un mecanismo de control homeostático con retroalimentación negativa se dice o se define como... A ver, ¿cómo definimos la retroalimentación negativa?
Que el organismo la elimina, algo así. ¿verdad? El organismo tiende entonces, ¿verdad?, a disminuir, decimos, esa variable o a eliminarla, ¿verdad?, del rango, y que es no operativo. Decimos, los mecanismos de retroalimentación positiva implican que el estímulo original tiende ¿a qué tiende? Aumentar. A aumentar o alejarse, ¿verdad?, de su valor, ¿qué? Original. Original, ¿verdad? Entonces decimos, las áreas específicas del cuerpo en una vista anterior frontal son, a ver, aquí, ¿sí?, viendo un poquito las imágenes, ¿sí?, podemos apoyarnos, ¿sí? Aquí nos vamos al capítulo, ¿verdad?, que estamos viendo acá, decíamos nosotros, en anatomía. Aquí está. Vamos a ver si por aquí está. Aquí está arribita. Es muy fácil recordarlas, ¿sí? Aquí se las hable bien. ¿Cuál nos están pidiendo que recordemos? En una vista anterior frontal. Anterior frontal. ¿Sí? Aquí puse una abreviación con palabras, con la primera inicial de cada una. ¿Cuál es la primera? Cefálica. Cefálica. La siguiente. Cervical. Ajá, la siguiente. Torácica. La que sigue. Abdominal. Ajá, y la otra. Pélvica. ¿Sí? Y la última. Púbica. Púbica, ¿verdad? Entonces, estas son las abreviaciones para recordarla. Entonces, aquí decimos cefálica, cervical, torácica, abdominal. ¿Y esta cuál es? ¿La P? ¿Púbica? ¿O pélvica? Pélvica primero y luego púbica, ¿verdad? En esta vista se puede ubicar el área de los glúteos. ¿En qué vista? Posterior. Posterior dorsal. Posterior, ¿verdad? Posterior frontal. ¿Sí? Los términos proximal-distal se aplican al estudio anatómico del humano referido desde esta área. Que se encuentra en la parte más alta del cuerpo. Y es la primera de esta de acá. Fálica. Del área cefálica o cabeza, ¿hasta qué área? Ubica. No, la distal, la más distal. El pie, la fondo, ¿verdad? Sí. Ujú, ¿Sí? el pi- Bueno. El médico solicita una radiografía de un paciente con un plano frontal torácico. ¿Qué órganos desea analizar? A ver, frontal torácico. En el frontal torácico, si saca una radiografía, ¿qué vamos a observar? Los pulmones, Los pulmones, ¿qué más? el corazón, El corazón, ¿qué más? Intestino. intestinos, Intestino no, porque está hablando de torácica. ¿No? ¿Qué otra parte se podía distinguir en la cavidad torácica del lado derecho? Diafragma. No, pues un órgano principal grandotote que está ahí, el más grande del cuerpo. Hígado. No. El hígado. En un corte sagital a nivel de la cavidad abdominal se pueden distinguir estos órganos. Ahora sí, ¿cuáles órganos se pueden distinguir a nivel de la cavidad abdominal? el Intestinos, estómago, ahora sí. El estómago, los intestinos. ¿Qué Páncreas. otro órgano? El El páncreas, ¿verdad? Ok. Bueno, el vaso también pudiera ser. Son las 9 regiones delimitadas en la cavidad abdominopélvica. A ver, ¿de qué estamos hablando? 9 regiones. Abdominopélvica, tanto corresponde al abdomen como a la pelvis. Decíamos que si hacemos un trazo imaginario, ¿verdad?, con 4 líneas, podemos definir una parte media, una parte hipo, ¿verdad?, y otra parte, ¿verdad?, por arriba. Hipogástrica, decimos la región hipogástrica. ¿Qué otras regiones?
epigástrica y la umbilical. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí está, miren. ¿Sí? Decimos hipocondrio derecho, epigastrio, como dice, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, hipogastrio. Me da fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Vacío derecho, vacío izquierdo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Son las formas de energía más comunes con las cuales el cuerpo utiliza. Formas de energía más comunes. Ya estamos en la siguiente unidad donde estamos hablando de la materia viva, composición de la materia, nivel químico. ¿Cuántas formas de energía hay más comunes que utilizamos en el cuerpo? Glucosa y carbohidratos. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese tipo de energía? Química. ¿Almacenada en las moléculas? Energía química. Exacto. ¿Qué otro tipo de energía entonces tenemos que utiliza el cuerpo? Además de la energía química. Para Eléctrica. eléctrica también, ¿verdad? Los impulsos nerviosos. Para el movimiento. ¿Energía qué? Mecánica. Mecánica. Y la otra, cuando el músculo hace ejercicio. Acá abajo, acá abajo se lo dice, mire. En la siguiente. Nuestro cuerpo es una máquina capaz de transformar la energía con una baja eficiencia. De ejemplos de conversión de energía química y energía térmica. Ahorita ya dijeron uno, la degradación del ATP. Y la energía térmica, decimos, ¿cuándo se va a generar energía térmica por el cuerpo? Cuando hacemos un trabajo, ¿verdad? Siguiente pregunta. Estos elementos componen el 3.9% de la estructura corporal y se tendrían que adicionar a un medio esencial mínimo si se quiere cultivar células epiteliales. ¿De qué elementos estamos hablando? A ver, ¿de qué elementos estamos hablando, jóvenes? ¿No eran los traza? No. Ah, exacto, sí, los traza, pero ¿cuáles son esos elementos traza? ¿De ejemplos? ¿El azufre? Zinc. El azufre. ¿Qué otro? El Las zinc. sales en general. Pues no, pero ¿cuáles sales? Hay elementos allí importantes que debemos de recordar. Potasio. Potasio. ¿Qué más? ¿Otro elemento? Magnesio. 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 ¿Qué otro que sirve para la contracción muscular? Odio. Calcio. Otro que sirve para la contracción muscular. Aquí están. Zinc, ¿no? Zinc. ¿Qué más? Calcio, Potasio. fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, yodo y fierro. ¿Sí? No se me vayan a atorar en eso. Hay que repasarlos. Los isótopos del hidrógeno son. A ver, ¿cuáles son los isótopos? Tritio. Deuterio y Y tritio. Y deuterio, ¿verdad? El sodio es un ejemplo de compuesto formado por ¿qué tipo de enlaces? Rápido. Cloruros de sodio, ¿qué tipo de enlaces forma? Iónico.
Ya estoy otra vez con ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe, Ok. ya. Entonces, por favor, vamos a continuar, porque sigue compartiendo, no se está compartiendo la pantalla. A ver. Muy bien. ¿Se sigue compartiendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces, ¿verdad? Decíamos aquí, ¿verdad? Que el cloruro de sodio es un ejemplo de un compuesto formado por enlaces. El cloro se lleva el enlace, la carga negativa, y el sodio se lleva la carga positiva. Entonces es, Iónico. ¿qué tipo de enlace? Iónico. Iónico, ¿verdad? Contésteme, por favor, porque estamos ahorita. El oxígeno forma un tipo de enlace conocido como, a ver si se une, ¿verdad? Un oxígeno con otro oxígeno, ¿qué tipo de enlace se está formando? Covalente, no polar. Covalente, exactamente, covalente. La formación del CO2 implica la formación de una molécula que atraviesa la membrana celular por este mecanismo de transporte. A ver, ¿por qué mecanismo de transporte pasaría el CO2 a la membrana? Pasivo. Pasivo, ¿verdad? Es una molécula pequeñita, decimos carbono 12, oxígeno 16 y 16, ¿verdad? Decimos entonces una molécula chica. El agua forma este tipo de enlaces que le permiten tener una adhesión de moléculas y favorece la formación de una capa conocida como tensión superficial del agua. ¿Falso o verdadero? A ver, ¿falso o verdadero? Pues ¿Qué tipo de enlaces se forman? es verdadero y son los puentes de hidrógeno. Exactamente, ¿verdad? Es muy bien. Es un ejemplo de una reacción de descomposición. A ver, una reacción química que es un ejemplo de descomposición. A ver. ¿El glucógeno se descompone a qué? Glucosa. A glucosa, ¿verdad? Entonces es de descomposición. ¿Y la gluconeogénesis qué sería? La formación de Piruvato glucosa. Gluconeogénesis, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de reacción sería? ¿De descomposición o de síntesis? Descomposición. No, Síntesis. de síntesis, ¿sí? Por eso se llama gluconeogénesis, ¿verdad? Porque es síntesis. Son factores que favorecen la velocidad de las reacciones químicas. ¿Qué factores favorecen la velocidad de las reacciones? A ver. Temperatura. Los Temperatura. ¿Qué más? Concentración de catalizadores. partículas reactivas. Funcionan como catalizadores. ¿Qué otra? Además de esas. Aquí está. ¿Sí? Incremento de la temperatura, incremento de la concentración, disminución de las partículas y los catalizadores. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hay que repasar, Y tienen que contestar estas preguntas. Se dice que el agua es un compuesto ideal para el origen de la vida, gracias a sus propiedades. ¿Qué son? ¿O cómo? ¿Cuáles son 4 propiedades del agua que le favorecen, que dieron origen a la vida? Gran capacidad calorífica. Gran capacidad calorífica, número 1. 2. Propiedades de polaridad como disolvente. ¿Correcto? ¿Sigue? Reactividad química y Sí. amortiguación. Y amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, esas son las 4 características. Son 2 ejemplos, ¿sí?, de un ácido y una base inorgánica presentes en el cuerpo. Se producen, ¿sí?, por la unión del CO2 con el agua. ¿Cómo se llama ese ácido? Si se une el CO2 con el agua, H2CO3, ¿ácido qué? Carbónico. Carbónico. Carbónico.
Y una base inorgánica. ¿Ya se corrigió? Sí, profe. ¿Sí? Estamos teniendo muchas fallas de internet. Bueno, pero estábamos en esta pregunta, ¿verdad? Decíamos nosotros clasificación de los azúcares o hidratos de carbono. Los que nomás tienen azúcar, ¿cómo se llaman? Monosacáridos. Monosacáridos. Los que tienen dos Disacáridos. y los que tienen muchos Polisacáridos. polisacáridos, ¿verdad? Decimos nosotros, la sacarosa por hidrólisis se separa en dos azúcares monosacáridos. ¿Cuáles son? Glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa. Y si estamos hablando de la sacarosa, si hablamos de la maltosa, si hablamos de la fructosa, ¿verdad? Son otro ejemplo de disacáridos, hay que recordarlo. Los lípidos del organismo son representados por estos compuestos. A ver. ¿Por qué están representados los lípidos del organismo? ¿Por qué? Colesterol y ácido graso. Sí, ¿verdad? Por un grupo que es el glicerol y que también acá abajo nos lo está diciendo, ¿verdad? Y los ácidos grasos. Básicamente aquí son los ácidos grasos de cadena larga, ¿verdad? Decimos saturados o insaturados. Nos dice aquí que las proteínas tienen unidades estructurales. Menciona al menos 5. A ver, ¿cuál es la unidad estructural de una proteína? Aminoácidos. Aminoácidos, mencione 5. Leucina, isoleucina, glicina, Triptófano. tirosina y triptófano. A ver, eso es interesante también, que se lo sepan. ¿Cuáles son los de cadena lineal y cuáles son los aromáticos? A ver, dígame 3 aromáticos. Triptófano. Bencenos. Ajá, pero aminoácidos, señorita. Triptófano ya me dijo uno. ¿Otro? Perdón. ¿Otro? Triptófano. El que tiene el grupo imidazol. A ver, hay que recordarlos, hay que recordarlos porque de 20 no los oigo que se lo sepan. Bueno, repasen esto porque al menos necesito 5. Como dice, desde el más pequeño, ¿verdad? La glicina, como dice, los de cadena alinfática, glicina, lisina, isoleucina, ¿verdad? Decimos aquí. Diga una clasificación de las proteínas de acuerdo a la forma. ¿Cómo se clasifican las proteínas de acuerdo a la forma? Proteínas como el colágeno, como la globulina. Globular. Fibrosa. Ajá, globulares y Fibrosa. fibrosas, ¿verdad? Dice aquí, 4 funciones de las proteínas. Estructural, de transporte, hormonal. Ajá. Muy bien, ¿verdad? De transporte, catalizadores, decimos, ¿verdad? Como unidades, como reconocimiento. La molécula de ADN se forma por un doble enlace entre las bases, por una doble hélice entre sus bases. ¿Cuántos enlaces por puente de hidrógeno forma el complejo AT? Adenina, 2, ¿verdad? El ATP de la célula funciona como una molécula, una moneda de energía, debido a que puede convertirse. ¿En qué puede convertirse el ATP? Es un diagramita que también viene en el libro, ¿verdad? Decimos ADP Y fosfato inorgánico. y fosfato inorgánico. Y decíamos nosotros cuando vimos fisiología muscular, el ATP le da
el fosfato a otro compuesto de alta energía que es la creatinina-fosfosinasa. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Decimos en qué se está convirtiendo la energía una vez que ya llega la fosfosinasa a la creatinina, sí, la fosfosinasa. Y luego llega el músculo. Ahí, ¿qué sucede con el ATP? ¿En qué se convierte la energía del ATP? Energía mecánica. Energía mecánica, ¿verdad? Y energía térmica. ¿Verdad? Decimos, ¿qué otra manera entonces aquí estamos viendo la energía química, ¿verdad? La energía térmica? Explique la teoría del modelo de membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Tiene. ¿Verdad? Decimos, el modelo de la membrana plasmática nos dice que es una doble capa de lípidos, ¿verdad? En la cual delimita el espacio extracelular del espacio intracelular, en la cual hay proteínas incrustadas, ¿verdad? Decimos nosotros, y esas proteínas, decimos, pueden estar incrustadas completamente en la doble capa lipídica o pueden estar en la superficie de los lípidos. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las especializaciones de la membrana plasmática? Que son importantes para formar los tejidos. Que son importantes para el transporte. A ver. Pues los receptores. ¿O cómo? La bomba sería potasio. Selectividad. Es hidrofóbica, hidrofílica. Sí, pero esas son las especializaciones que hace la membranita. Acuérdense que la especialización de la membrana es formar poros, esa es una. La otra, establecer uniones para formar los tejidos. ¿Cuáles son ese tipo de especializaciones o de uniones que hay en la membrana plasmática? Uniones. ¿Desmosomas? ¿Mande? Por ahí dijo alguna. ¿Desmosoma? Desmosoma, muy bien. ¿Qué otro? Uniones GAP. Ajá, ¿y la otra? Uniones fuertes. Uniones fuertes, ¿verdad? Entonces decimos, esas son importantes. Las inclusiones en el citosol incluyen este tipo de estructuras que abundan en las células hepáticas y musculares. A ver, ¿cuáles son ese tipo de inclusiones que abundan en las células hepáticas y musculares? Inclusiones en el citosol. Las gotas de lípidos, ¿verdad? ¿Y qué otro? Gránulos de glucógeno. Glánulos de glucógeno, ¿verdad? Correcto. 4 pasos por medio de los cuales se sintetizan las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Y a ver, ¿cuáles son los pasos para que se sinteticen las proteínas? Primero, ¿qué ocurre en el DNA? Una transcripción. Ajá. ¿Y se forma qué? Una RN mensajero. RNA mensajero. ¿Es RNA mensajero dónde se forma? ¿En el núcleo o en el citosol? En el núcleo, ¿verdad? El núcleo. El núcleo. ¿Sí? Y por eso llega al retículo endoplásmico rugoso, está en el citosol. Luego, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa con ese RNA mensajero? ¿Con quién se une? Al ribosoma. Al ribosoma, ¿verdad? Entonces la unión al ribosomal. Y luego que se une al ribosoma, ¿qué otro evento ocurre? Cuando se unen los tripletes del RNA mensajero con el RNA ribosomal. La traducción. La traducción, correcto. Y luego de la traducción, ¿qué ocurre? Cuando la cadena. En el retículo, ¿qué ocurre con la proteína y el retículo? Se empaqueta. Se hace el aparato de Golgi. Exactamente, por eso de ahí va el proceso de maduración. Los lisosomas son estructuras que tienen la función en la célula ¿de qué? De degradar las extrañas. De metabolizar, ¿verdad? Decimos nosotros. ¿Sí? Esa es la función de los lisosomas. ¿Y mediante qué? ¿Qué enzima? ¿Qué enzima hay en el lisosoma? O enzimas. Son 2 enzimas importantes. ¿Mandé? ¿Peroxidasas? Peroxidasas, ¿verdad? Pero esas básicamente están ¿en dónde? En el peroxisoma. En el peroxisoma, ¿verdad? Aquí está la lisosoma.
¿sí? En los lisosomas, pues está la lisosoma, ¿verdad? Pero en los ¿Qué no peroxisomas, son los glioxisomas? No, ¿verdad? no, no, acuérdense, hay muchas otras proteínas, ¿eh? Pero la clásica es la lisosoma, la proteína. Pero decimos nosotros, ¿verdad? Que en los peroxisomas hay dos enzimas. ¿Cuáles son? Decimos una es la catalasa, ¿verdad? Y la otra es la peroxidasa, ¿verdad? Entonces, los centriolos tienen un papel importante en la división celular debido a qué? ¿Cuál es la función de los centriolos en la célula? Unirse al centro de los telómeros. Ajá, ¿verdad? Para el proceso de la mitosis, ¿verdad? O la división celular. La forma y la función de la célula está dirigida por esta estructura celular. ¿Por qué estructura celular está dirigida la forma y función de una célula? Entonces, no, ¿No? ¿Qué dirige y comanda que una célula sea célula de riñón? el del El ADN. ADN. El ADN, ¿verdad? Aquí es el ADN. Sí, hago una tabla de los mecanismos, estas se las dejo de tarea para que sí entiendan cuáles son los mecanismos de transporte y señalen sus diferencias. La ATPasa es una proteína, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? De transporte que tiene, ¿cuáles propiedades tiene la ATPasa? El mecanismo de transporte del ATPasa, sodio y potasio. ¿Cuántos sodios se empuja hacia afuera y cuántos potasios? 2 potasios y 3 sodios. Ajá, y los empuja los sodios hacia afuera y los potasios hacia adentro, ¿verdad? Entonces decimos, tiene la propiedad de que ¿sí? Saca más sodio que mete menos potasio. Otra característica, decimos nosotros, ¿verdad? Es que requiere de energía, es contragradiente, ¿verdad? Decimos, mecanismo de transporte por medio del cual se almacenan y liberan los neurotransmisores. Mecanismo de transporte. ¿Cómo se ¿Sinapsis? no, ¿Exocitosis? la pinocitosis, ¿verdad? Recuerde que por endocitosis se meten los receptores y por exocitosis se salen. Son las etapas de la división celular por mitosis. ¿Verdad? ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Cuando Es sale de fase fase, 0. metafase, anafase, telofase. Correcto. La síntesis de proteína tiene estos dos procesos que se llevan a cabo en el núcleo y en el citosol. Esta está relacionada con la que ya les dije hace rato. ¿Cuáles son? Los dos procesos del DNA. Decimos la Transcripción y traducción. Exacto, transcripción y traducción. Ejemplo de tejidos epiteliales, ya conformados como tejidos. A ver, ¿cuántos tipos de células tenemos en la piel? ¿Células epiteliales qué? Que tienen, ¿El músculo esquelético? ¿no? Que tienen forma de dado. ¿Cómo se llama? ¿Qué es un dado? Es un cubo, ¿verdad? Entonces, tejido epitelial, cuboide. Tejido epitelial, ¿qué decimos? Columnar. Tejido epitelial, plano. ¿Sí? La clasificación de los componentes del tejido conectivo. ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo? ¿Hacia dónde se une? ¿Cuál es el primer elemento? ¿A dónde se une el tejido conectivo? Al hueso, ¿verdad? Entonces, el tejido conectivo está compuesto por ¿qué compuestos? Aquí nos está diciendo. ¿Cómo se llama el tejido conectivo? Que tiene fibras de colágeno. Cartílago. Sí, cartílago, ¿verdad? También podemos hablar del cartílago. Y decimos entonces, ¿verdad? Que la que hace los tendones. Una proteína que es ¿sí? Diferente al colágeno y que le da elasticidad, elastina. ¿Verdad? Entonces hay que recordar bien los componentes de tejido conectivo. Es el único tejido que se encuentra en suspensión en el cuerpo. ¿Cuál es el único tejido que se encuentra suspendido en el cuerpo? Las células están suspendidas, no están juntas, no tienen uniones. ¿Nervioso?
No, si están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. La sangre. ¿Cómo podría dar una definición del sistema nervioso? A ver, prepáreme una definición del sistema nervioso. ¿Qué decimos que es el sistema nervioso? Pues podríamos definirlo primero diciendo aquellos órganos que lo conforman, por ejemplo, los nervios. Sí, pero decimos, ¿verdad? Que es decimos es el sistema rector de la homeostasis, ¿verdad? Del control y de las funciones del cuerpo. Y decimos, aquí nos señalan las tres principales funciones del sistema nervioso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tres funciones del sistema nervioso principal? A través de los receptores que se tiene. Recibir información, ¿verdad? En el cerebro, ¿qué sucede? Se procesa la Se información. procesa. Se procesa integración de la información. ¿Y la siguiente cuál es? ¿La siguiente función? Las diferencias. Cuando ya se da Mandar una... señales. Emite respuesta. mandar señales, ¿verdad? Ya se da una respuesta. Entonces, en función de control. Entonces, decimos nosotros, la clasificación del sistema estructural, del sistema nervioso. ¿Cómo es la clasificación estructural? Sistema nervioso central y periférico. Bueno, Exactamente. Nada más aquí hay clasificación estructural 2. Y la clasificación funcional del sistema nervioso, ¿en qué se basa? sensitiva y motora. Bueno, Sí, pero entonces aquí, en describir, ¿verdad? El sistema nervioso periférico, ¿verdad? Aquí nada más es eso. ¿Cómo se describe entonces las funciones en el sistema nervioso periférico? Tiene una parte que tiene aferencias y eferencias, ¿verdad? Las primeras son sensoriales aferentes y las segundas son eferentes de tipo motor. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Verdadero. La división del sistema nervioso periférico en somático y autónomo conlleva al control del sistema musculoesquelético, mientras que el autónomo maneja músculo liso y cardíaco y glándulas. ¿Falso o verdadero? verdadero. Verdadero. La neuroglía se compone de este tipo de células, excepto astrocitos, epidendrocitos, neuronas sensitivas, células cometa, oligodendrocitos. En la neuroglía hay astrocitos, sí. Epidendrocitos, sí. Neuronas sensitivas, Cometa, ¿no? células cometa, no hay, ¿verdad? La célula neuronal se distingue porque tiene este tipo de características anatómicas y bioquímicas que la hacen diferentes a otras células. ¿Cuáles son? ¿La neurona tiene qué? ¿Dendritas? Dendritas, Dendritas. ¿Qué más tiene? Inclusive vainas que de están mielina. adentro del cuerpo. Gránulos, bueno, sí, vainas de mielina. Pero hay una característica importante que está dentro del soma, de la neurona. ¿Cómo se llaman esas sustancias? Que empieza con N. Neurotransmisores. Transmisores. ¿Sustancia de qué? Neurofibrina. No, sustancia de Nissel. La esclerosis múltiple presenta este tipo de trastornos en los individuos que la presentan. A ver qué tipo de trastornos se presentan en la esclerosis múltiple que incapacitan al individuo. ¿Fallas en qué? Endurecimiento de las vainas de mielina. Exactamente, ¿verdad? Hay pérdida de la mielina y por lo tanto hay endurecimiento y mala comunicación, ¿verdad? De los estímulos y las fibras nerviosas. ¿Por qué hay diferencias al hablar de núcleos y ganglios? Núcleos, ¿dónde están? Y ganglios, ¿dónde hablamos cuando decimos el estudio del sistema nervioso? ¿Núcleos en dónde están? En el... Central, Exacto, en el central. ¿Y los ganglios? periférico. Periférico, ¿verdad? ¿Es lo mismo hablar de haces y nervios o existe una diferencia? Es diferente.
Es una diferencia, ¿verdad? Decimos haces, ¿en dónde hablamos? Central y nervios En el, periférico. en el central, ¿verdad? Y nervios hablamos en el periférico. La clasificación de las neuronas de acuerdo a su función es, a ver, de acuerdo a la función, las neuronas se clasifican en neurona Aferente, deferente. o sensorial, ¿verdad? Interneurona y neurona ¿qué? Eferente. Los tipos de receptores sensitivos que se localizan en la piel son receptores ¿a qué? Al calor y al frío, ¿verdad? Decimos, o al dolor. Receptores, ¿sí? Decimos aquí, ¿sí? A de Meissner, ¿ok? Decimos a la tensión. Receptores P de presión o corpúsculo de Pacini. Propios receptores, ¿verdad? Decimos aquí, ¿sí? De Golgi y propios receptores de usos musculares. La clasificación de las neuronas de acuerdo a su estructura es, a ver, de acuerdo a la estructura, ya no de acuerdo a la función, de acuerdo a la estructura. Funcional y estructural. No, las neuronas. Multipolar, Multipolar, unipolar. bipolar y, o sea, la bipolar y la, Unipolar. ¿verdad? Decimos, ¿cómo es la distribución de los iones en la célula? Sodio afuera mayor que sodio adentro, potasio afuera mayor que potasio adentro, calcio afuera mayor que calcio adentro. ¿Y cargas positivas afuera mayor que cargas positivas adentro? ¿Falso o verdadero? Verdadero, todo esto es verdadero, ¿verdad? Hay más cargas afuera que adentro, por eso adentro tiene un voltaje negativo. Bueno, muchachos, ya es las 2. ¿Les ayudó este repaso, sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, hay que trabajar en la segunda parte del sistema nervioso y sistema muscular, ¿verdad? Para tener entonces ya bien claro cómo estamos preparándonos para el examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, ¿va a subir este cuestionario? Ya está subido, está ahorita en el aula virtual y ahorita ya también lo dejé, creo, en tareas para que lo contesten. ¿Sí me Profe, Dígame. ¿el examen lo vamos a hacer en aula virtual? Lo vamos a hacer aquí por Teams. ¿Cómo? Por Teams les voy a dar un link y el link, una vez que se los doy, ¿sí? Ustedes van a poder acceder al examen y el examen ahí lo contestan y inmediatamente que ustedes lo contesten, el sistema les regresa, ¿sí? Que ya lo recibí yo. Voy a estar con ustedes en el examen. Ok, gracias, profe. Todo el tiempo voy a estar. Entramos como si fuéramos a clase de team, nada más que ahí va a decir evaluación. ¿Sí? El próximo miércoles diría evaluación. ¿Sí? Y de ahí ya nos descolgamos para aquí. Le voy guiando aquí adentro del chat, si hay algún problema. Ok, gracias, profe. ¿Quién más tiene dudas? Yo, ¿el examen es hasta sistema nervioso? Sí, hasta sistema nervioso. Ok, gracias. Ándele. ¿Quién más tiene dudas? Profe, yo no encuentro el archivo del cuestionario, ni en tareas ni en aula virtual. ¿Ni en aula virtual? A ver, póngame ahorita el correo del grupo. Te lo mando si quieres. ¿Sí? Y se lo mando aquí y se lo mando aquí también por el chat. ¿Sale? Muy bien, entonces en eso quedamos, muchachos. ¿Alguna duda todavía más? ¿Alguna pregunta? ¿Ya no hay preguntas ni dudas?
No, profe. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a, le digo, voy a subir otro cuestionario también, ¿sí? Para que lo respondan, ¿verdad? Y tener todavía más complemento de este aprendizaje para el examen. ¿Sale? Para que estén atentos. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces los voy a dejar ahorita, muchachos, ¿eh? Cualquier duda, mándeme también un correo. Sí, profe, Gracias, gracias. profe. ¿Vale? Gracias. Gracias, profe. Vale, los veo. Gracias, hasta luego. Bye, hasta luego. Gracias.